Hoy vamos a estudiar algo muy lindo que creo que te va a bendecir de una manera muy, pero muy especial. Muy bien. Vamos a Colosenses capítulo 1, versículo 27. Colosenses 1, 27. Recuerden que yo enseño y enseño bosquejado. Entonces, usted puede ir haciendo un bosquejo conmigo e ir aprendiendo de todo lo que enseñamos aquí en Visión de Multitudes. Y si usted pone bastante atención, usted va a ser muy bendecido en esta mañana. ¿Estamos listos? Ok, mire qué lindo lo que dice. Vamos a leer inclusive un poquito más atrás. Vamos a leer como desde el versículo 25. Vamos a buscar 1:25. Bueno, no, empecemos desde el 21 mejor. Colosenses 1:21 para leer todo el contexto, y nuestro texto al que queremos llegar es al 27. Entonces 1:21. ¿Listo? Muy bien, dice la palabra: y vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Déjenme el texto ahí. Vean, la enseñanza se llama La Esperanza de Gloria. Pablo está hablando de otro tiempo. En otro tiempo éramos extraños y enemigos en vuestra mente. Y eso creo que nos ha sucedido a todos. Y es el testimonio que todos contamos en nuestra vida de lo que fuimos antes y de lo que ha sucedido ahora. Bueno, no solamente ha sucedido, está sucediendo constantemente en nuestra vida. Hay una renovación que está haciendo el Espíritu Santo todos los días en nuestra vida. Y en la medida que estamos en esta tierra y avanzamos, crecemos en fe y Dios sigue operando de manera integral en nuestra vida. El versículo 22 dice, en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él. Vea entonces el concepto de Dios para nosotros. Porque la idea de la obra de Cristo para con nosotros es justamente esto. Dice que por medio de la muerte de Cristo nosotros fuéramos presentados delante de Dios santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Esta es la manera como Dios nos ve a nosotros por medio del lente de la cruz a partir de la justificación. El versículo 23 dice: si en verdad permanecéis. Esta palabra permanecer en la Biblia la encontramos muchas veces. Fundados y firmes en la fe y sin moveros. Vea qué belleza. De la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui ministro. Este versículo 23 nos habla de la perseverancia de cada uno de nosotros mientras estamos en el cuerpo, en nuestra transitoriedad en la tierra. Versículo 24 ahora. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Acordémonos que Colosenses fue escrita desde la cárcel. Y tanto Efesios como Colosenses son, yo diría, como una corona de la pluma del apóstol Pablo, porque son las dos epístolas de mayor revelación de nuestra posición como cristianos y como iglesia en Cristo Jesús. O sea, tanto Filipenses como Colosenses nos da a nosotros por el Espíritu una revelación muy clara de cuál es nuestra posición ahora en Cristo Jesús. Cuando nosotros entendemos a cabalidad esta revelación de estas epístolas, le aseguro que nuestra vida cambia y nuestra perspectiva de vida cambia y nuestra confesión cambia y nuestra manera de ver la vida y de ver las circunstancias de nuestra vida cambian. Pablo dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que faltaba de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Él está hablando acá que está pasando aflicciones, por supuesto, está en una mazmorra romana por causa de la predicación del evangelio. Pero mire con la propiedad que lo dice. Dice: y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones en Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Versículo 25 ahora. Dice: de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. 26 ahora. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a los santos. Ok, déjeme ahí 26. Pablo habla de un ministerio que había estado oculto desde los siglos y edades,
pero que ahora ha sido manifestado a nosotros. Y es aquí donde hablamos de algo extraordinario que necesitamos todos nosotros aprender, porque ahora sí venimos al versículo que me interesa que usted lo comprenda bien, que es el 27. Dice el 27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Muy bien, los gentiles somos nosotros, los gentiles somos el pueblo que no tiene estirpe judía. Acordémonos que el evangelio era para los judíos. El pueblo de Israel despreció per se el mensaje de salvación, la predicación del evangelio. Y entonces nosotros fuimos, la palabra del Señor dice que nosotros fuimos agregados, ¿verdad?, a la familia de Dios, y entonces fuimos alcanzados por la gracia y por la misericordia de Dios. Pablo usa la palabra injertados al tronco, ¿verdad?, que es Cristo Jesús, o sea, quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este ministerio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y cuando leemos esto, aquí entramos en un concepto bíblico maravilloso que todos nosotros necesitamos entender. Lo primero que quiero decir es que la esperanza que el mundo habla no es la esperanza de la cual habla la Biblia. El mundo habla de una esperanza incierta en la mente humana, o diríamos la mente animal, ¿verdad? La mente animal. Cuando hablamos de mente animal, estamos hablando de la percepción natural. Nosotros hemos adquirido por gracia de Dios un conocimiento más allá del conocimiento natural. Por eso yo creo que es hasta ilógico a veces que usted discuta con una persona que no tiene a Cristo en el corazón y que no conoce al Señor, porque el conocimiento de una persona que no tiene a Cristo llega hasta lo natural. Nosotros tenemos un conocimiento que ha venido de Dios por gracia y por misericordia de Dios. Por gracia y por misericordia de Dios nosotros fuimos alcanzados y fuimos, como les he dicho en otras enseñanzas, iluminados con la luz de Cristo en nuestra vida. De tal manera que nuestro conocimiento ha traspasado los sentidos naturales. Entonces, esto nos lleva a nosotros a un nivel de entender que nuestra esperanza no es igual que la esperanza del mundo. Nuestra esperanza es diferente. El mundo tiene esperanza en cosas inciertas. Por ejemplo, una persona dice, bueno, yo fui a hacer fila ahí y me hicieron una entrevista para una oferta laboral. Yo tengo esperanza que tal vez me llamen. Esa es una esperanza incierta, porque no tiene fundamento en nada. O alguien dice, bueno, fíjate que fui donde el doctor y me aparecieron un poco alterados algunos exámenes. Bueno, yo tengo la esperanza de seguir mejor. Esa esperanza es una esperanza incierta. No está fundamentada en nada, no está basada en nada. Es una esperanza, hermano, que podría ser y podría no ser. La gran diferencia con nosotros es que nosotros tenemos una esperanza viva, porque nuestra esperanza es Cristo Jesús. Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Vea, note estas palabras. Cristo en vosotros es la esperanza de gloria. Gloria tiene que ver con manifestación. Gloria tiene que ver con algo que estuvo oculto durante siglos y nos ha sido revelado a nosotros. Gloria tiene que ver con lo que ha sido restituido después de que fue destituido. Y esa es gloria. Y cuando nosotros estudiamos y comprendemos la palabra gloria, entendemos entonces toda la manifestación de Dios con sus promesas y lo que Dios ha dicho en su palabra a nuestro favor. Entonces, esta esperanza que nosotros tenemos en Cristo nos ayuda ¿a qué? A permanecer firmes. Nos ayuda ¿a qué? A confiar. Nos ayuda a esperar cuando nadie espera. Nos ayuda a creer cuando nadie cree. Y nos ayuda a entender que nosotros somos diferentes porque Dios ha hecho en nosotros algo diferente. Y esa operación de Dios en nuestra vida nos hace hombres y mujeres que sabemos que esperamos algo que verdaderamente vendrá. Y es la seguridad que tenemos nosotros en Cristo Jesús. Entonces, vean qué belleza, porque Pablo dice
que la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Ese amor es el vínculo que mantiene que todas las promesas de Dios tengan cumplimiento en nuestra vida. Hay dos textos que quiero que estudiemos en esta maravillosa mañana para comprender todo esto. Uno de ellos es Efesios capítulo 1. Vamos a Efesios capítulo 1. Y yo creo que Efesios, vamos a estudiarlo como desde el versículo 10 en adelante. Efesios capítulo 1, como del versículo 10 en adelante. Dice, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Pablo aquí habla de dispensaciones. Dispensaciones son tiempos de cumplimiento de los pactos establecidos por Dios. Él dice, en reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Pablo dice que todo tiene cumplimiento en el tiempo que Dios ha dicho que será establecido. Todo lo que Dios ha dicho tiene cumplimiento en su iglesia, en cada uno de nosotros. Dice el versículo 11, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Aquí dice que tenemos destino anticipado conforme a un propósito de aquel que realiza todas las cosas según su voluntad de hacerlo. O sea que en nosotros no hay nada que sea una casualidad o que sea una situación de que uno dice, ay mira, qué curioso me sucedió esto. Todo está debidamente controlado, es lo que nos enseña la palabra del Señor. Versículo 12 ahora, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Versículo 13 ahora, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Observe esto. Hay tres requisitos para ser sellados. Uno, oír la palabra de verdad, las buenas noticias de que somos salvos. Una cosa es oír la palabra de verdad y otra cosa es la noticia de la salvación. Y lo otro es haber cimentado nuestra fe en el Señor Jesús. Esas tres cosas producen un sello. ¿Qué es sello? Sello de garantía de propiedad. Sello significa exclusividad. O sea, lo que te está diciendo la palabra del Señor, estas tres cosas te hacen un hijo de Dios exclusivo para Él. Fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, dice la palabra de Dios. Este sello lo conocen los demonios y también lo conocen en el cielo. O sea, los principados, las potestades, los gobernadores de las tinieblas de este siglo saben que fuiste sellado. Este sello lo conocen los demonios y los demonios saben que le perteneces a Dios, que eres propiedad de Dios, así como en el cielo también saben que eres propiedad de Dios. O sea, si nosotros pudiéramos entender ya la dimensión espiritual, porque estamos limitados todavía en el cuerpo, si nosotros pudiéramos entender ya la dimensión espiritual, conoceríamos este sello que tenemos, pero no lo podemos conocer todavía mientras estamos en el cuerpo. Pero los seres espirituales, inclusive los seres espirituales de maldad, y en el cielo mismo saben que tú y yo hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Hay quien dice ahí, la gente dice, ¿verdad? Yo he oído, no me consta porque ni siquiera está en la Biblia y nadie se fue y regresó para decirlo, pero alguien dice que cuando una persona fallece, los primeros que vienen a ver si tienen parte ahí son los demonios. Y que cuando llegan y ven el sello, tienen que hacer esta. Dicen, ¿verdad? Dicen. Podría tener algo de cierto, porque la identificación que nosotros tenemos como hijos de Dios es ese sello espiritual. El sello es pertenencia y el sello es como oficialidad de que somos hijos de Dios. Usted tiene que sentirse sellado por Dios, porque si usted se siente sellado por Dios, usted siente que usted pertenece al reino de Dios. Entonces, Pablo dice que estas tres cosas constituyen el que nosotros hayamos sido sellados
con el Espíritu Santo de la promesa. El 14 dice, que Él las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Vea qué lindo, que Él las arras de nuestra herencia. Es la garantía, el sello es la garantía. Este versículo es impresionante, porque ese sello es la garantía de nuestra herencia. Las arras, ¿verdad? El sello constituye la promesa mientras estemos acá de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Miren el juego de palabras acá. La posesión de la redención adquirida para alabanza de su gloria. La posesión hasta la redención de la posesión adquirida. Esto significa hasta que sea manifiesto absolutamente todo en plenitud de lo que nosotros recibimos aquí en la tierra. Fuimos sellados, pero hasta el día de la redención de la posesión adquirida, entraremos en plenitud de todo aquello que significa el futuro de Dios en nosotros, pero que se convierte ya en una herencia de plenitud. De plenitud es lo que yo les he enseñado muchas veces. Usted es salvo, vive como salvo, se siente salvo, pero no ha heredado la salvación. Esa es la redención de la posesión adquirida. El día en que usted y yo heredemos la salvación de Dios, que sería entonces cuando no estemos en el cuerpo, la glorificación de Dios en nuestra vida. Así que mientras estemos acá, vamos camino a eso. A usted y a mí nos fue anunciado el evangelio de nuestra salvación, mas no hemos heredado todavía la salvación en plenitud. Eso significa esperanza en nosotros, esperanza que está cimentada en Cristo Jesús. Muy bien, y en el libro de Pedro, vamos a Pedro, capítulo 1, desde el versículo 1, vamos a leer Pedro 1:1, para que vean qué lindo lo que dice la primera epístola de Pedro en el capítulo 1, versículo 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Versículo 2, elegidos. Mire, cuando yo leo esto, a mí me parece que no está escribiendo alguien que fue pescador. Cuando yo leo esto, me parece que la instrucción que recibió Pedro definitivamente fue por el Espíritu Santo, porque este no se me parece al Pedro que negó a Jesús. Tampoco se me parece al Pedro que le dijo al Señor, Señor, que todos te abandonen menos yo. Yo voy a estar aquí para siempre contigo. No se me parece a ese Pedro al cual el Señor le dijo, apártate de mí, Satanás. Se me parece a alguien con una instrucción tan maravillosa que mire lo que dice. Dice Pedro que nosotros fuimos elegidos según la presciencia de Dios. Esta palabra presciencia es completa y es más profundo de lo que nosotros nos podamos imaginar. En la misma omnisciencia de Dios, en el conocimiento de todo el futuro, de todo el pasado, de algo que para Dios no tiene límite, dice la palabra que fuimos elegidos según esa presciencia. O sea, antes de la creación de la misma ciencia que viene de Dios, usted y yo fuimos elegidos. O sea, es algo tan impresionante que usted y yo estábamos en la mente de Dios. Usted estaba en la mente de Dios para estar aquí. Según su presciencia, dice la palabra, fuimos elegidos de Dios Padre en santificación del Espíritu Santo. Eso significa que nada de lo que nos pasa a nosotros, ni de lo que nos sucede a nosotros, usted no está aquí por casualidad. Usted está aquí porque fue elegido en la presencia de Dios. Usted me dice, ay pastor, qué luchas, qué pruebas he tenido, que me pasa esto y que me pasa lo otro. Es una percepción diferente del pensamiento de Dios, lo que a veces nosotros hablamos. En la mente de Dios las cosas son muy diferentes y déjeme decirle algo, Dios no se hace planes con ninguno de nosotros. Dios sabe cómo somos nosotros. Dios sabe que nos cuesta, Dios sabe que es difícil, Dios sabe todo, absolutamente todo. Él no está pensando en usted más allá de lo que Él sabe que usted y yo poseemos y tenemos. Dios conoce todas nuestras limitaciones, pero aún así Dios eligió escogernos, como dice el apóstol Pablo, según su presciencia,
de Dios Padre en santificación del Espíritu, óigame bien, para obedecer. Diga conmigo, obedecer. Vuelve a decir conmigo, obedecer. La obediencia está ligada a la bendición. ¿Usted quiere bendición de Dios en su vida? Obedezca. Pero obedezca como dice la palabra del Señor. Hay una frase que las mamás le deben de decir a los hijos. Y hay una frase, digamos, que deberíamos de decirnos nosotros todos. Y es una frase célebre. ¿Cuál es esa frase célebre? Yo se las he dicho muchas veces. La obediencia protege. La obediencia siempre protege. Porque la obediencia es como una cobertura para nosotros. Entonces, vea que según la presencia de Dios, el llamado fue para obedecer, dice la palabra del Señor. O sea, la naturaleza misma por la cual usted y yo fuimos llamados es para obedecer. Porque en la obediencia está la bendición. La obediencia siempre va a atraer la bendición en nuestra vida. Tan es así que por la desobediencia el hombre incurrió en una maldición para su vida, que fue necesario que entonces el Señor Jesús viniera para que esa maldición fuera quitada. O sea, todo acto de desobediencia traerá ¿qué? Maldición. La maldición está asociada a la desobediencia. Toda obediencia parcial finalmente se convierte en desobediencia. La obediencia, que es un resultado del corazón y que es una decisión del corazón, ¿qué es lo que trae a nuestra vida? Bendición. Porque la obediencia siempre va a atraer la bendición de Dios a nuestra vida. En otras palabras, a usted quiere que le vaya bien en la vida, obedezca, pero obedezca la palabra. Usted quiere que todo le salga bien, obedezca, porque la obediencia protege. Y según la mente de Dios, en su presencia, usted y yo fuimos llamados en santificación para obedecer y ser rociados, dice, con la sangre de Jesucristo, gracia y paz sean multiplicadas, dice la palabra del Señor acá. Ahora vamos a el versículo 3, ahora 1 Pedro. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. Ojo a esta expresión, renacer. La palabra re significa doble. Doble nacimiento. ¿Qué significa esto? Es exactamente igual que el nuevo nacimiento, que el nacer de nuevo. Dice la palabra del Señor que según su grande misericordia, el Señor nos hizo a nosotros renacer. O sea que todo ha sido una operación de Dios en nuestra vida. Renacimos. Mire qué lindo, para una esperanza viva. Ve, esta esperanza viva solamente pudo habernos alcanzado por medio del nuevo nacimiento. Eso significa que la esperanza que tiene el mundo no es igual a esta esperanza, porque la esperanza que tiene el mundo es una esperanza incierta, pero la esperanza que nosotros tenemos es una esperanza viva. Una esperanza viva, ¿por qué? ¿Por medio de qué? Por medio de la resurrección de Jesucristo de los muertos. La palabra del Señor dice, Pablo dice que si Jesús hubiera muerto y no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. La esperanza viva de nosotros como hijos de Dios radica ¿en qué? En dos cosas. En que nacimos de nuevo por una operación de Dios, renacimos para una esperanza viva, y lo otro que nos garantiza esto es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. De tal manera que la esperanza de nosotros no es igual a la del mundo, porque nuestra esperanza sí está cimentada en algo. Está cimentada en el poder de la resurrección. Y nosotros, como hombres y mujeres que hemos nacido de nuevo, entonces ahora podemos vivir conforme a esa esperanza viva. Muy bien, dicho esto, veamos lo que dice el 4. Dice Pedro que esta herencia que nosotros tenemos, que está relacionada con esta esperanza viva, tiene varias cosas importantes. Número 1, esta herencia es incorruptible. ¿Qué significa? Que no se corrompe. Luego dice que es incontaminada. ¿Qué significa? Que no sufre contaminación. Luego dice que es como inmarcesible. ¿Qué significa inmarcesible? No se marchita. Eso significa. Dice que está reservada en los cielos para vosotros. ¿Vieron? Entonces, cuando nosotros entendemos todo esto, entendemos que todo esto ha sido anunciado, que lo vivimos mientras estemos en el cuerpo, pero cuando nosotros no estemos en el cuerpo, vamos a heredar todo esto que dice la palabra del Señor. Esto será
la herencia total de todo lo que ha sido anunciado en nuestra vida. En realidad, ¿qué somos nosotros? Espíritus. ¿Qué somos nosotros? Neuma. Eso somos nosotros. Nosotros somos un soplo de Dios. ¿Ven? ¿Qué pasa en el momento en que el hálito de Dios es quitado? No somos absolutamente nada ya. Vea, esos ojitos tan lindos que usted tiene, esa apariencia que usted tiene, todo eso, como usted me está viendo en este momento, la sonrisa y todo, es el hálito de Dios en su vida. El hálito se va y todo queda inerte en nuestra vida. Entonces la persona que fallece y que están ahí velándola, ahí ya no hay absolutamente nada. ¿Qué es lo que hay ahí? Es un poco de huesos, de pellejo y de carne que tienen que enterrarlo rápidamente. Ya nosotros no estamos ahí. Lo que es de Dios, ya Dios lo tomó. Por eso cuando usted ve a una persona fallecida, usted la ve diferente. Claro, usted la ve diferente porque el hálito de vida ya no está en el cuerpo. Ya lo que es de Dios, ya Dios lo tomó. Entonces, vean qué tremendo. El sabio Salomón dice que mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Bueno, el día de la muerte es el día del encuentro con Dios. El día del nacimiento es el día del sufrimiento, hermano. ¿Verdad? Es el día cuando el ser humano viene a esta tierra a pasar por un montón de cosas. Pero el día en que nosotros somos llamados por Dios, por eso ven ustedes qué impresionante que es esto. Lo que tiene valor en nuestra vida es esto, el soplo de Dios. Todo lo demás, hermano, como dijo Salomón, todo es vanidad. Y lo dijo alguien que lo tuvo todo y no se privó de nada. Todo es vanidad. Y al final Salomón dice, más o menos como parafraseado así, dice, si alguien vino a este mundo y tuvo la oportunidad de conocer justicia y cerró su corazón y no lo conoció, él vino en vano. O sea, no vino a hacer nada. Se equivocó. No vino a hacer nada. Dice, y su postrer estado es peor que el de un abortivo. O sea, perdió el tiempo. O sea, Salomón dice que la oportunidad que tiene el ser humano en esta tierra de entender justicia, lo traduciríamos en este momento como de entregarle su vida a Cristo, arrepentirse, y no lo hizo, vino en vano. Porque al final, lo que era el hálito de Dios y la vida de Dios que Dios quería regenerar, no le dio oportunidad para que eso sucediera. Entonces, vean ustedes qué impresionante esto. Por eso dice que esto está reservado en los cielos para nosotros. Y todo esto tiene que ver con una esperanza viva. Porque ven ustedes que el texto bíblico nos viene así a nosotros descifrando y descifrando y descifrando cuál es esa esperanza viva que nosotros tenemos. Ahora, hay algo sorprendente que quiero que nosotros veamos en Hebreos capítulo 6, versículo 18 en adelante. Vamos a Hebreos capítulo 6, versículo 18 en adelante. El escritor de Hebreos profundiza mucho en esto de la esperanza y quiero que nosotros mismos lo vayamos analizando en esta maravillosa mañana. Muy bien, dice, para que por dos cosas inmutables, ¿qué es algo inmutable? A ver, ¿qué es algo inmutable? ¿Quién me dice que es algo inmutable? Algo inmutable es algo que no sufre mutación. En otras palabras, no cambia. Dios es inmutable, es uno de los atributos de Dios. Bueno, tal vez podríamos decir que la inmutabilidad de Dios, porque hay 7 atributos que nosotros le llamamos atributos primarios. ¿Cuáles son los 7 atributos de Dios? Dios es santo, Dios es justo, Dios es bueno, Dios es soberano. Aquí llevamos 4. Santo, justo, bueno, soberano. 4. Omnipresente, omnisciente, omnipotente. 7. Diríamos que 7 atributos primarios de Dios. Pero Dios tiene centenares de atributos y entre ellos Dios es un Dios inmutable. Dios no cambia. Entonces el escritor de Hebreos dice que por dos cosas inmutables, vean qué impresionante este pasaje bíblico. Dice, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta. Son dos cosas que no cambian. Y en estas cosas que no cambian, es imposible que Dios mienta. Mira la seguridad que te da. Tengamos un fortísimo consuelo.
Vean que hasta la Biblia nos enseña a nosotros a hablar correctamente. No se dice fuertísimo, se dice fortísimo. ¿Ven? Alguien dice, uy, tembló fuertísimo. No, no se dice tembló fuertísimo, se dice tembló fortísimo. Ve que la Biblia nos enseña a hablar a nosotros. Ya usted sabe que no se dice fuertísimo, se dice fortísimo. ¿Ve? Dice, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo. ¿Cuál es ese fortísimo consuelo? Dice, los que hemos sacudido para asirnos. ¿Qué significa asir? ¿Qué significa asirnos? Significa amarrarnos, sujetarnos fuertemente. En realidad la palabra asir, en la pureza misma de la interpretación de la palabra, significa sujetarse con violencia. Entonces el escritor de Hebreos dice, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Y aquí entramos a comprender algo maravilloso, que hay que asirnos de una esperanza, y venimos hablando de que Cristo en nosotros es la esperanza de gloria, y que tenemos una esperanza viva, y que esa esperanza viva es por medio de la resurrección de Cristo. Y ahora el escritor de Hebreos nos dice que debemos de asirnos de esa esperanza que está puesta delante de nosotros. Quiere decir que la vida del cristiano no es una vida cualquiera, que nosotros no vivimos por casualidades. Usted está aquí y usted ha pasado muchos procesos en su vida. Procesos donde ha llorado, pero procesos donde ha aprendido, procesos donde ha sufrido. Se ha sentido solo muchas veces, y muchas veces puede haber sentido que ya no puede más, y muchas veces te puedes haber sentido incomprendida o incomprendida. A todos nos ha pasado. Y muchas veces sentimos que todo se nos vino encima. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Todos hemos tenido situaciones en nuestra vida así, pero vea lo que dice aquí, que nosotros tengamos un fortísimo consuelo. La palabra consuelo viene de consolación, y la consolación viene del Espíritu Santo. Todo está ligado. Dice, los que hemos sacudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Entonces claramente vemos que esta esperanza no es igual a la del mundo, que es una esperanza que solamente opera en los renacidos. ¿Ve? Así como la fe verdadera solamente opera en los renacidos. Así como la gracia de Dios que operó en nosotros para transformarnos. Son todas operaciones de Dios que vienen del cielo. Bueno, la esperanza es una operación de Dios para nosotros. Entonces, cuando nosotros entendemos esperanza y hablamos de esperanza, tenemos que entender que es totalmente diferente a lo que el mundo dice. Es una esperanza de la cual nosotros estamos asidos y que está puesta delante de nosotros. Eso dice el 18. Ahora mire qué lindo el 19. Dice el 19. La cual tenemos como segura y firme ancla del alma. Sigue hablando del alma, de la segunda instancia, de la tripartita naturaleza. Dice, y que penetra hasta dentro del velo. Ok, quedémonos acá. ¿Qué entendemos cuando dice que penetra hasta dentro del velo? Inmediatamente el escritor de Hebreos nos está llevando al Antiguo Testamento. ¿Recuerdan ustedes cuál era la parte que componían el templo? ¿Recuerdan ustedes? ¿De qué se componía el templo? Número uno, ¿de qué? ¿Qué era lo primero? A ver, ¿dónde están los estudiosos? Ajá, ¿qué tenía el templo? El atrio. Ok. ¿La gente podía llegar al atrio? ¿Podía estar la gente en el atrio? Sí, diga, sí. ¿Se podía llegar al atrio? Sí. Luego del atrio, ¿qué más tenía el templo? El lugar santo. ¿Al lugar santo podrían ir? ¿Sí o no? Diga, sí. Sí. Y luego del lugar santo, ¿cuál era la otra parte del templo? El lugar santísimo. ¿Al lugar santísimo podían entrar todos? No. ¿Por qué razón no podían entrar todos? Porque solamente le era permitido al sacerdote entrar una vez al año al lugar santísimo. Ahora, observe muy bien. Entraba una vez al año y amarradito, ¿verdad? Y con campanitas. ¿Por qué razón? Bueno, imagínese usted que era el lugar santísimo. ¿Qué pasaba si el sacerdote se moría ahí adentro? ¿Quién lo sacaba? ¿Quién se metía a sacarlo? Nadie, porque el que se metía caía también patas arriba, ahí. Ahora yo me pongo a pensar en el sacerdote. ¿Usted sabe cómo
podía pasar el sacerdote la noche antes, que sabía que tenía que entrar al lugar santísimo. Y seguramente decía el sacerdote, ¿y si yo entro al lugar santísimo y no estoy bien con Dios y me muero allá adentro? Dios me mata allá adentro. O sea, porque el sacerdote entraba a expiar los pecados del pueblo. O sea, era el intercesor, era la figura del intercesor. Por eso en la palabra del Señor, a nosotros, el escritor de Hebreos también nos compara a Jesús como el sacerdote que entró, ¿verdad?, a expiar los pecados. Entonces el sacerdote entraba amarrado. Y entonces toda la gente hacía en silencio, ¿verdad? Si sonaba un bombazo, entonces lo que hacían era, jalaban el mecate para poder, no había otra manera de sacarlo. Qué impresionante, vea cómo son las cosas de Dios. No había otra manera de sacarlo. O si dejaban de sonar las campanitas, decían, aquí está fea la cosa ya. Ya no suenan las campanitas. Entonces, vean la figura acá. Dice la Biblia que tenemos como segura y firme ancla del alma. Ok, vamos descifrando cosas. ¿Cuál es el ancla aquí? ¿Cuál es el ancla? ¿Cuál es el ancla del alma que tenemos como seguro y firme? Les están ganando los de las 7, porque vieran que los de las 7 estaban así. Seguro es que venían fresquiticos los de las 7. ¿Cuál es el ancla? No. ¿Cuál es el ancla del alma? La cual tenemos como seguro y firme ancla del alma. ¿Cuál es el ancla del alma? Le regalo un tamal al que me dice. Devolvámonos. Cuando usted no entiende algo, usted se devuelve. Vamos al 18 otra vez. Para que por 2 cosas inmutables que nunca cambian, concéntrese para que usted comprenda, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. ¿Vamos bien? Ok, entonces vamos al 19. La cual tenemos como segura y firme ancla de él. ¿Cuál es el ancla? La esperanza es el ancla. La esperanza es el ancla. Y dice que es el ancla del alma. Ok, déjenme en el versículo ahí. ¿Qué es un ancla? Lo que utilizan los barcos. ¿Para qué sirve el ancla? Para que el barco quede firme. ¿Qué pasa cuando hay una tormenta y le ponen el ancla? Por más tormenta que haya, el barco está ahí. ¿Qué pasa si hay una tormenta y el barco no tiene ancla? ¿Qué pasa? Se va el barco, se vuelca, la tormenta lo agarra y lo revuelca por todo lado y posiblemente lo pegue contra las rocas y el barco se destruye. ¿Qué hace el ancla? Firmeza. Vamos bien ahí, ¿verdad? Vamos bien hasta ahí. El ancla hace, cuando hablamos del barco, el ancla hace que el barco no se mueva. Aunque vengan vientos fuertes, tempestades, tormentas, el barco está anclado. Pero dice que este es un ancla del alma. ¿Y qué es el alma? El lugar de las tormentas, de las tempestades, de las luchas, de los momentos difíciles. Todo lo que usted sufre, lo sufre en el alma. Ojo. Vea, ponga atención a esto. Usted está compuesto de 3 partes. Espíritu fue regenerado por Dios. O sea, a usted no fue que le arreglaron la vida. A usted lo hicieron nuevo. Lo que produjo en usted y en mí fue un intercambio. Ahorita lo voy a explicar con un pasaje bíblico. Manténgame ahí, eso, no me pierda de vista, le voy a dar un pasaje bíblico para que entienda esto. A nosotros no nos arreglaron la vida. A nosotros nos cambiaron la vida. Nos hicieron nuevos. Nos transformaron. A mí me hace gracia porque un día de esto me dijo un señor: ay, pastor, ¿cómo le ha ido? Y todo, ¿verdad? Que los saludos y dice: pastor, mira qué lindo, yo voy a la iglesia para llevar el chiquillo mío, dice. Yo voy a la iglesia para llevar al chiquillo mío, como diciendo, yo no necesito, pero yo voy para llevar el chiquillo mío. Y yo dije dentro de mí, pobrecito, no sabe ni siquiera lo que está diciendo.
A veces nosotros pensamos que no necesitamos esto, porque vivimos sumidos en tal ignorancia y en tal dureza de corazón que necesitamos que... Yo voy a la iglesia para llevar al chiquillo mío, o yo voy a la iglesia para acompañar a mi esposa, dice alguien por ahí, porque piensa que no lo necesita. ¿Qué nos pasó? No te modificaron como cuando usted lleva un carro para que lo modifiquen y le pongan otras cosas. Lo que hubo fue un intercambio. Ojo la palabra intercambio. A usted y a mí nos hicieron nuevos, porque nosotros teníamos una naturaleza muerta, llena de pecado, cargada de delitos y putrefacta. Entonces, la operación fue transformación total. Nos hicieron nuevos, dígale que está a su lado. A usted y a mí nos hicieron nuevos. No nos arreglaron, nos hicieron nuevos. No fue que le arreglaron algo, no le pusieron un parche, ¿verdad? No fue que lo cosieron un poquito. ¿Qué fue lo que hicieron? Lo transformaron. ¿Por qué usted se da cuenta que lo transformaron? Porque ya usted no es como antes. Usted dice, pero ¿en qué momento dejé yo de decir malas palabras? ¿Pero en qué momento ya a mí no me gustaba lo que me gusta antes? Dígame una cosa, ¿sabe cómo usted se da cuenta que usted nació de nuevo? Cuando usted se da cuenta que ya usted no le atrae lo que le atraía antes. Si usted me está escuchando en esta hora aquí y usted dice, pastor, todo eso es muy lindo, pero a mí me sigue gustando el guaro, me sigue gustando la fiesta, me sigue gustando la droga, me sigue gustando el sexo ilícito, me sigue gustando esto y me sigue gustando el otro. Usted, por más sentadito con carita de santo que esté ahí, déjeme decirle, usted no ha nacido de nuevo. Porque el nuevo nacimiento es transformación. Renacido significa transformado por Dios. O sea, significa que te dieron una vida nueva. Significa que espiritualmente te pusieron un espíritu nuevo, el espíritu de Cristo en nosotros. Entonces vean, en la tripartita naturaleza a usted le dieron un espíritu nuevo. Y ese espíritu es la garantía del sello. Recuerden el sello, sellados por el Espíritu Santo de la promesa. ¿A dónde va ese sello? ¿En la espalda? ¿En el alma? En el espíritu. Eso significa que en la tripartita naturaleza, espíritu, alma y cuerpo, en orden de prioridades, espíritu, alma y cuerpo, usted fue sellado y usted fue hecho nuevo. El alma, ¿qué hacemos con el alma? El alma tiene batallas todos los días. Todos los días el alma tiene batallas. Usted un día amanece contento, otro día no amanece tan contento, otro día amanece que no se puede ni ver al espejo, otro día amanece feliz, etcétera, etcétera. De acuerdo a las circunstancias, esas son todas las circunstancias que batallan con el alma. Vean qué lindo. El cuerpo solamente usted lo necesita mientras esté acá. Nada más. El cuerpo a usted solamente le sirve para contactarse con el mundo físico. Pero el valor más grande de Dios está en su espíritu. Que si su espíritu tiene el gobierno y el dominio de toda la naturaleza humana, usted lo logró. Pero Dios sabe que nosotros tenemos batallas todos los días. Y que esas batallas están en el alma. Y que por esas batallas del alma algunos se devuelven. Y algunos pierden la batalla. Porque pudo más la batalla del alma que lo que nosotros tenemos. Entonces, vean qué lindo, hermano. Vean qué lindo que dice la palabra del Señor, que nosotros tenemos como segura y firme ancla del alma. La esperanza es una firme ancla del alma. ¿Para qué? Para que en medio de las tormentas y de las tempestades que todos vivimos y que todos hemos pasado, porque no estamos exentos de eso, el alma esté anclada en la esperanza viva. Pero recuerden que hablamos de velo también, ¿verdad? ¿Y qué dice? Que Jesús traspasó el velo. Estamos bien ahí, ¿verdad? Dice, y que penetra hasta dentro del velo. O sea, lo que dice es que el ancla penetra hasta dentro del velo. Ok, vamos a hacerlo así. Digamos que el atrio está allá, el lugar santo está acá y el lugar santísimo está allí. Entonces, lo que dice la palabra del Señor es que el ancla fue pegada exactamente aquí, en el lugar santísimo.
¿Qué representa el lugar santísimo? En nuestro contexto espiritual, ¿a dónde está el ancla de nuestra esperanza en este momento? ¿A dónde? ¿A dónde está el ancla de nuestra esperanza? Según entendemos la figura del lugar santísimo. Dice que cuando Jesús murió, este velo, ¿qué le pasó a este velo? Se abrió. ¿Qué significa eso? Se terminó la pared divisoria. Ya no hay nada que pudiera separar la gloria de Dios de su pueblo. El velo se rasgó en dos. Pero dice que el alma, dice que esta esperanza la tenemos como una firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Ojo, el ancla no se quedó ni en el atrio ni se quedó en el lugar santo. El ancla penetró hasta dentro del velo. No se quedó donde está lo santo, ni se quedó donde están las cosas santas. Fue anclada en el lugar santísimo. ¿Qué representa el lugar santísimo para nosotros en este momento, en esta dispensación que estamos viviendo? El mismo trono de Dios. ¿Dónde fue anclada el alma? En el mismo trono de Dios. ¿Quién es nuestra esperanza? Cristo. ¿Dónde está Cristo sentado? En la diestra del Padre. ¿Dónde está anclada nuestra esperanza? Entonces vean, cuando nosotros leemos el 20, mire lo que dice el 20, mire lo que dice el 20. Donde Jesús entró como precursor. ¿Qué es un precursor? El que abre camino, el que entra por primera vez. Nadie antes había entrado. Nadie antes había entrado. Nuestro precursor, quien entró y llevó el ancla, fue Jesús. Hecho sumo sacerdote. Vean aquí la figura del sumo sacerdote. Vean ustedes qué analogía más linda y qué belleza es la palabra del Señor. Cómo todo coincide perfectamente con la figura del Antiguo Testamento. El sacerdote, el sumo sacerdote entraba hasta el lugar santísimo. Aquí Jesús toma el papel de precursor para llevar el ancla de nuestra esperanza hasta dentro del velo, dice la palabra, y porque lo menciona sacerdote según la orden de Melquisedec. Quiero que vean Hebreos 4:14 ahora. Mire qué lindo Hebreos 4:14. Es precioso. ¿Qué dice? Vean la misma analogía perfecta con lo que estamos diciendo. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. El sumo sacerdote que traspasó los cielos fue el que llevó el ancla de nuestra esperanza hasta dentro del velo. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, ¿qué dice? Retengamos nuestra... ¿Qué significa profesión? Retengamos nuestra profesión. ¿Qué significa retener la profesión? Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Ojo, ya nos habló entonces la palabra de que nuestra esperanza es un ancla que entró dentro del velo, que el único que pudo llevar el ancla dentro del velo es el sumo sacerdote, que la figura de Jesús al morir en la cruz y resucitar, dice, ese gran sumo sacerdote traspasó los cielos. Quiero que observen esto. ¿Por qué no dice el cielo? ¿Por qué dice los cielos? ¿Por qué dice los cielos? Hay que detenerse ahí. ¿Y por qué no dice el cielo? Porque lo que está diciendo aquí la palabra del Señor es que lo que el Señor hizo trasciende en el tiempo, en los lugares y en los espacios, y no hay nada escondido ni nada queda por fuera de esta obra maravillosa que hizo Jesús a favor nuestro. Ok, si hablamos de los cielos, diríamos que el primer cielo es este donde nosotros estamos. Entonces, el ancla fue llevada hasta dentro del velo para que nosotros, los que vivimos en la atmósfera, en el primer cielo, vivamos conforme a la esperanza viva de Cristo Jesús. Pero también hay otro cielo, el segundo cielo. Y en el segundo cielo le fue notificado a los demonios y al infierno, que diríamos el inframundo, la habitación de los demonios, que Cristo
en nosotros la esperanza de gloria, llevó la esperanza de sus hijos hasta dentro del velo, y los demonios lo saben. Por eso le digo que los demonios saben todo acerca de nosotros. El diablo sabe que no se puede meter con usted, a no ser que usted le dé lugar. Pero el diablo sabe que usted no lo puede tocar. Es más, el diablo sabe que usted no lo puede ni siquiera volver a ver, aunque anda como león rugiente alrededor. Pero el diablo sabe que con usted pierde, porque el diablo sabe que la esperanza suya está anclada dentro del velo. Segundo cielo, inframundo, segundo cielo. Tercer cielo, la habitación celestial. Entonces vean ustedes que los cielos, compuestos por primero, segundo y tercer cielo, dice la palabra del Señor que el sumo sacerdote traspasó los tercer cielos, los tres cielos, porque dice así: traspasó los cielos Jesús, el Hijo de Dios, y llevó el ancla hasta dentro del velo. Por lo tanto nos dice: mantengamos nuestra profesión. ¿Qué es profesión? ¿Qué es mantener la profesión? Más que eso, ¿qué es mantener la profesión? Es un verbo. Yo profeso, tú profesas, él profesa, nosotros profesamos, vosotros profesáis. La palabra griega es homologeo. Homologeo. Homo es igual y logeo es de logos, y logos es palabra. Homologar. Homologar, homologeo, homologar. Mantengamos nuestra profesión. ¿Qué significa en el griego? Hablen lo mismo. Hablen lo mismo. Eso significa. Entonces, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, hablemos lo mismo. Hablemos lo mismo de lo que está establecido dentro del plan de Dios. Maravilloso. Entonces, ¿dónde está nuestra esperanza? Nuestra esperanza está en el lugar donde se legisla, en el lugar donde se dan las órdenes, en el lugar de mayor autoridad que los cielos. ¿Por qué nuestra esperanza no desvanece? Porque nuestra esperanza está ligada al mismo trono de Dios. ¿Por qué nosotros no dejamos de esperar? Porque todo lo que esperamos tiene que ver con lo eterno. ¿Por qué nosotros sabemos que nuestra esperanza es segura? Porque nuestra esperanza está basada en las promesas de Dios, que están siendo sustentadas en el mismo trono de Dios. La palabra del Señor dice en el libro de Hebreos que todas las cosas son sustentadas por su palabra. O sea, Dios habló la palabra y todas las cosas son sustentadas. Amén. Muy bien, vea lo que dice Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas 2:20. Esta es una expresión maravillosa. Esto es uno de los versículos más preciosos que hay en la Biblia. Y es la experiencia de Pablo. Miren la experiencia de Pablo. Pablo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Pablo habla de la esperanza, el escritor de Hebreos habla de la esperanza. No sabemos quién escribió Hebreos, algunos lo atribuyen a Pablo, pero me parece que tal vez Pablo no pudo haber sido el escritor de Hebreos, pero coinciden en la esperanza. Y aquí Pablo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Pablo dice: yo morí, estoy crucificado con Cristo. Para poder entender lo que ahora más o menos les estaba diciendo del intercambio. Pablo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo. ¿Qué dice? Yo ya no vivo, ya no existo, estoy crucificado con Cristo. Cruz significa muerte, pero también significa quebranto. Entonces, cuando Pablo habla y dice esta expresión, Pablo dice: mi yo se quebrantó al punto de que mi yo quedó anulado, ya no vivo yo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo. Ahora es Cristo que vive en mí. ¿Qué pasó conmigo? Ya no existo. Morí. Esa es la expresión pura de Gálatas 2:20. Lo que ahora me queda por vivir en la carne, dice Pablo, yo lo vivo en la fe. O sea, mi yo se fusionó con la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Este es el versículo más claro para entender una vida de intercambio, no modificada, sino de intercambio. Ojo, mantenga su mirada puesta en Gálatas 2:20. A nosotros, la palabra de Dios, cuando entendemos verdaderamente lo que es la vida cristiana, aprendemos a vivir una vida de expresión y no de represión. Hay cristianos que viven una vida de represión, pero quisieran hacer aquello, pero lo reprimen.
Esa no es libertad en la vida cristiana. Así no podemos vivir. No podemos vivir con una vida de represión. Es algo que queremos hacer, pero no lo hacemos por represión. Esa no es la vida cristiana. Eso no es deleitarse en la vida cristiana. Eso no significa ser renacido o haber nacido de nuevo. La vida cristiana verdaderamente es una vida de expresión en Cristo Jesús. Entonces muchos se dan por vencidos. Usted sabe hoy, mucha gente se aparta de los caminos del Señor. Se va al mundo porque reprimen. Y déjeme decirle algo, si usted está aquí sentado escuchándome y usted lo que hace es reprimir, eso no le va a durar mucho. Porque lo que usted reprime se le va a manifestar en algún momento. Reprimimos cosas. Usted dice, quisiera estar en la fiesta en este momento, porque esa es mi naturaleza, estar en la fiesta, estar reprimiendo. Tarde o temprano eso te va a alcanzar, porque reprimes. Y eso te hace vivir infeliz. Porque no estás ni en un lado ni estás en el otro. Estás en medio de dos aguas. Y no hay cosa más espantosa que estar en medio de dos aguas. O sea, no hay cosa más terrible que estar uno en la iglesia con ganas de pecar. Eso es reprimir. Reprimir es estar en Cristo con ganas de hacer lo malo, con ganas de pecar. Eso es reprimir. Y hay muchos cristianos que viven una vida de miseria porque viven una vida de represión y no de expresión. Exprésate, expresa lo que eres, expresa la salvación de Dios, expresa la esperanza que tienes, expresa que has nacido de nuevo, expresa que eres un verdadero hijo de Dios y de esa manera vivirás una vida en expresión y no en represión. Eso es entender lo que nosotros somos. Denle un aplauso más fuerte al Señor en esta mañana. Eso es entender lo que nosotros somos en Cristo Jesús. Hoy la iglesia está llena de personas reprimidas porque viven en represión, no viven en expresión. Vivir en expresión es que donde usted está hay un olor a Cristo en su vida. Donde usted está se testifica que usted es un hijo de Dios. A usted no le da vergüenza que el compañero de trabajo sepa que usted es cristiano, ni le da vergüenza que el jefe sepa que usted es cristiano. Usted vive una vida de expresión, usted expresa lo que es que uno no puede callar lo que uno es, uno no puede esconder la naturaleza misma que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Lo que somos, lo somos en la casa, lo somos fuera de la casa, lo somos en el trabajo, somos donde estemos, es la expresión de que somos hijos de Dios. Por eso dice la palabra del Señor, que nosotros, así parafraseado dice la palabra del Señor, donde quiera que vamos, lo que sale de nosotros es un olor fragante a Cristo Jesús. ¿Sabe qué se llama eso? Expresión. Si usted anda ahí escondiendo, ay no, qué pena que se den cuenta que soy cristiano y que yo me congrego en una iglesia y todo, mire, eso es una desgracia vivir así. ¿Sabe qué es eso? Eso es una vida de miseria. Y Dios no nos llamó a eso. Vea, Pablo era ciudadano romano. Ser ciudadano romano no era cualquiera. Es más, había gente que invertía millones para poderse cambiar su ciudadanía y para poderse ser ciudadano romano, y no lo lograban, porque los requisitos para ser ciudadano romano eran muy estrictos. Pero Pablo dice, yo soy ciudadano romano. O sea, el único que podía apelar al César era él, porque la única persona que podía apelar al César era un ciudadano romano. Y Pablo dentro de la iglesia, siendo cristiano, era un ciudadano romano. Y él mismo, imagínense que hasta un día le dijo al rey Agripa, lo evangelizó y dice el rey, hey, por poco me persuades a ser cristiano. ¿Quién lo iba a hacer? ¿Quién se le iba a enfrentar a un rey así? ¿Sabe cómo se llama eso? Expresión. ¿Quién le iba a decir a un rey, mira, arrepentite porque te vas a ir al infierno si no te arrepentís? Nadie se hubiera animado. Entonces, Pablo aprendió lo que es la expresión. ¿Qué significa? Ya no vivo yo. Ya no vivo yo. Usted sabe llegar a esa convicción en la vida de cada uno de nosotros. Ya no vivo yo. Se llama intercambio. Intercambié mi yo por la vida de Cristo. Ya no vivo yo, no importa ya lo que yo piense. Vea qué lindo llegar a este nivel. No importa ya lo que yo piense, lo que yo crea, ni lo que me guste. Ya no vivo yo. Yo no vivo para agradarme a mí. Ya no me interesa el agradarme a mí mismo, ni el satisfacerme a mí mismo, porque es Cristo que vive en mí. ¿Sabe cómo se llama eso? Expresión. ¿Usted sabe por qué un montón de gente se va de las iglesias hoy?
Usted sabe por qué usted ve gente levantando las manos en los conciertos impíos y levantando las manos en las iglesias igual, 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 igual. Les da exactamente lo mismo. ¿Saben por qué? Porque viven una vida de represión. Porque les da lo mismo una cosa que la otra. Porque no tienen una vida de intercambio. Porque no han soltado aspectos que necesitan soltar para poder crecer en el Señor. Entonces, ni una cosa ni otra. Uno no puede vivir feliz amando el mundo y amando las cosas de Dios al mismo tiempo. Eso no es felicidad. Ahí no está el gozo del Señor. El gozo del Señor no está amando y no estando pendiente de lo que hace el mundo y también en la iglesia. No quiero dejar las cosas de Dios, pero el mundo me gusta mucho. Me gusta mucho el mundo, pero también me gustan las cosas de Dios. Estoy como con un pie aquí y el otro aquí. Así vive la mayoría de gente hoy. ¿Y sabe cómo el Señor le llamó a esa gente que tiene un pie en la iglesia y un pie en el mundo? Le llamó tibios. ¿Y qué le sucede a los tibios? Dijo el Señor. Los tibios, dijo el Señor, me producen náuseas, me da mal de estómago, me producen pesadez estomacal. A los tibios yo los vomito de mi boca, dijo el Señor Jesús. Hoy necesitamos expresarnos, no reprimirnos. Sea usted mismo. O sea, ¿cómo es posible que a usted le dé vergüenza que en el trabajo sepan que usted es cristiano? Y el otro llega vestido de mujer hasta con tacones altos y se siente orgulloso y a usted le da vergüenza. El otro se siente orgulloso de que siendo hombre parece una mujer y a usted le da vergüenza que sepan que usted es cristiano. ¿Sabe cómo se llama eso? Represión. Entonces, la gente sí desfila por las calles y todo, dice el orgullo aquí y el orgullo allá, y al cristiano le da vergüenza que lo vean con la Biblia en la calle. Parecen como cristianos a la secreta, ¿verdad? Voy a la iglesia escondiditas, pero que nadie se dé cuenta que voy a la iglesia escondiditas. Esa es mi vida privada. Voy a la iglesia escondiditas y me salgo escondidita. Ya mañana me transformo. Ya mañana en el trabajo yo soy otra persona. ¿A quién le está hablando el Señor hoy? Ya mañana soy otra persona. Cuando ya soy otra persona. Pero aquí soy un santico. Porque vivo una vida de represión. No vivo como dice el apóstol Pablo. Es que ya no vivo yo. ¿Qué me importa el yo? Ya no vivo yo. Yo estoy juntamente crucificado con Cristo. O sea, la cruz desde todo aspecto es quebranto. Si usted pasa por la cruz, usted sufre quebranto. Por eso el Señor dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer? Niéguese a sí mismo. Y esté dispuesto al quebranto, échese la cruz al hombro, que también significa muerte. Entonces, eso fue lo que hizo Pablo. Pablo dijo, ya no vivo yo, mas ahora vive Cristo en mí. Entonces recuerde, no fue que te arreglaron la vida, fue que te hicieron nuevo. Número uno. Número dos, fue un intercambio, no fue una modificación. No te modificaron, te intercambiaron. Te quitaron la vida vieja y te pusieron una vida nueva en Cristo Jesús. Mientras usted viva como está viviendo, nadie va a creer en usted. Nadie va a creer que verdaderamente hubo un cambio en usted. Eso es como dejar un zorro en un gallinero. ¿Usted cree que el dueño de las gallinas dejaría el zorro en un gallinero en la noche? ¿Ah? ¿Jamás? ¿Qué dice el dueño de las gallinas? No, hombre, en la mañana cuando me levanto lo que veo es un plumero. Nada más. Así hay muchos cristianos como un zorro en medio de un gallinero. Está nada más deseando que le abran la puerta porque vive una vida de represión y verdaderamente no ha nacido de nuevo. Uno tiene que preguntarse si verdaderamente uno ha nacido de nuevo. Si usted nació de nuevo, es muy notorio que usted esté dispuesto a vivir como Pablo vivió. Usted sabe, al punto de decir, Pablo, yo todo lo tengo por basura con tal de ganar a Cristo. Hebreo de hebreos, fue instruido
bajo los pies de Gamaliel, que fue un miembro del Sanedrín y un doctor de la ley, instruido, una persona reconocidísima a nivel de la sociedad. Y dice Pablo, ya, yo todo lo tengo por basura por ganar a Cristo. Yo me despojo de todo eso por ganar a Cristo. Entonces, eso es lo que verdaderamente produce la esperanza en nuestra vida. Esta esperanza que no puede estar cimentada en nada humano y en nada material. La esperanza de nosotros está anclada en el mismo trono de Dios. Termino con un pequeño análisis del Salmo 40 en los primeros versículos. Vaya conmigo al Salmo 40, versículo 1. Y ya termino con esto. Aunque vea que apenas voy por la mitad, vea. Me faltaría, vea todo lo que me faltaría para terminar. Vea. Pero vamos a hacer un análisis del Salmo 40 nada más. Y nos vamos. Cuando usted está en medio de una tormenta del alma, que todas las tenemos y las vamos a tener, le recomiendo leer el Salmo 40. Cuando usted está en medio de una tormenta, léase el Salmo 40, para que usted vea la experiencia del salmista. Dice, pacientemente esperé a Jehová. Este pacientemente está ligado a la esperanza viva. Pacientemente no esperé en las circunstancias, no esperé en el hombre, no esperé en que las cosas cambiaran, esperé a Jehová. Vean qué lindo esto. Un solo artículo cambia todo. Si el versículo dijera, pacientemente esperé en Jehová, la cosa se me hace más difícil, pero dice, esperé a Jehová. Se inclinó a mí. Recuerdan que un día de estos yo creo que hablé del Salmo también, ¿verdad? En otro tema que estábamos hablando. Dice, pacientemente esperé a Jehová, se inclinó a mí, oyó mi clamor. Versículo 2, acto seguido, Él se inclinó, me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Estaba en el peor momento de mi vida, en la peor crisis de mi vida. Eso significa el pozo de la desesperación y el lodo cenagoso. O sea, estaba hundido el salmista. Si ya no había nada que hacer, en el pozo de la desesperación y del lodo cenagoso. Él me escuchó. Él se inclinó, Él pasó cerca del pozo y oyó mi clamor. Y entonces puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Entonces, vean qué lindo. Versículo 1 dice, clamé en esperanza, porque pacientemente esperé a Jehová. Dice, se inclinó, me oyó mi confesión, oyó mi arrepentimiento. Porque cuando me arrepiento y cuando confieso, eso llega hasta el mismo trono de Dios. Mientras la persona mantenga el corazón duro, mientras la persona mantenga su condición de ser Él, sin morir a su yo, siendo Él nada más, nunca va a pasar nada. Pero aquí Dios oyó un corazón arrepentido. Posiblemente Él provocó estar en el lodo de la desesperación, en el lodo cenagoso y en el pozo de la desesperación. Posiblemente, como muchos. Quizás podríamos provocar caer ahí, pero dice, me arrepentí. Dios escuchó mi confesión, escuchó que verdaderamente estaba quebrantado, escuchó que verdaderamente estaba arrepentido y se detuvo un momento en el pozo. Eso dice el versículo 1. Versículo 2. Me hizo sacar del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso por medio de la sangre derramada por su Hijo en la cruz del Calvario. Y mire qué lindo lo que dice 1 Juan capítulo 1, versículo 5 al 10. Se lo leo rápidamente, nada más para que usted lo tenga ahí en las notas. Dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Quien está en Cristo no vive en tinieblas, ni siquiera tiene partículas de tinieblas, porque en Dios no hay ningunas tinieblas. Dice el versículo 6, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Versículo 7 dice, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Aquí el salmista reconoció que lo que él había hecho había provocado que cayera en el pozo de la desesperación y el lodo cenagoso. Hay gente que cae en el pozo de la desesperación y el lodo cenagoso, y entre más se mueve, más se hunde. Pero este clamó a Dios.
Este se arrepintió y confesó su condición delante del Señor. Entonces el versículo 2 dice, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. O sea, me instruyó su palabra. Su palabra me instruyó para enderezarme. Si dice enderezó mis pasos, es que andaba con pasos torcidos. ¿Ve? Dice enderezó mis pasos. O sea, estaba dando pasos torcidos y él enderezó mis pasos. Eso es lo que dice ahí el versículo 3. Enderezó mis pasos. El versículo 2 y el 3 dice, él mismo pone una canción nueva. O sea, es una canción desconocida para el mundo, pero es alabanza, no a los hombres, sino a Dios. Y luego el versículo 3 dice el salmista, esto que pasó conmigo es un resultado que verán los incrédulos, verán la gente que no conoce al Señor y van a temer a Dios y van a ver las maravillas de Dios. Todo esto significa expresión de Dios. Y usted ve a los grandes hombres de Dios que eso fue la experiencia de su vida. La experiencia de su vida es entender que la esperanza de nosotros no es una esperanza humana, sino es una esperanza que está cimentada en las mismas promesas de Dios. Por eso hay que mantener firme nuestra ¿qué? Nuestra profesión de la esperanza a la cual hemos sido llamados nosotros como hijos de Dios. Amén.